Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, el entendimiento y la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Bienvenidos los hermanos que están conectados también. Gracias por acompañarnos. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 1, versículo 18, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 18. En este pasaje nosotros podemos observar cómo el texto bíblico nos muestra a nosotros la importancia de ponerle a Dios en primer lugar. Y aprendimos la semana pasada acerca de cómo el gozo del apóstol Pablo estaba él experimentándolo, porque observó que a pesar de sus circunstancias difíciles y a pesar de la motivación incorrecta de algunos líderes, el evangelio era predicado. Ese gozo que él experimenta, ahora él lo va a extender, lo va a experimentar en otra área de su vida, en el área que tiene que ver con la posibilidad de que él quede libre de la cárcel y su ministerio pueda continuar. Y por eso Filipenses capítulo 1, verso 18 dice que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol Pablo experimenta el gozo. Ese verbo que aparece ahí, me gozaré, hace referencia al hecho de que esa característica, esa experiencia del gozo, no resulta en la vida de él como resultado, valga la redundancia, de una decisión que él toma. El gozo es una característica que Dios produce en la vida del creyente. Mantiene una relación cercana con Dios, ese gozo va a hacerse visible. Aquí el apóstol nos muestra que ese gozo él lo estaba experimentando porque estaba seguro de su liberación, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No sabemos cómo llegó a estar seguro él de eso. El texto bíblico no lo dice. Pero vemos al apóstol Pablo con una convicción tremenda de que él va a ser liberado de la cárcel. Las herramientas para que esto llegue a suceder están dadas por la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu Santo, es decir, la intervención del Espíritu Santo. Nosotros debemos darnos cuenta que la oración tiene un impacto en la vida, no solo individual, sino corporativa. Él estaba esperando, él estaba confiando que la oración de sus hermanos en Cristo llegara a producir la liberación. Y confiaba que no solo era una decisión de la oración de ellos, sino la propia intervención de Dios. Y por esas dos herramientas, la oración del pueblo cristiano
y la intervención del Espíritu Santo, él está seguro que él va a ser libre de la cárcel que ahora llega a experimentar. El apóstol anhela, observe verso 20, porque conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Usted puede observar que el apóstol está consciente de que cualquiera que sea su situación, Dios va a ser glorificado en la vida de él. Hermano, es importante que usted y yo, con cada decisión, con cada acción, con cada comportamiento, con cada palabra, con cada actitud, nosotros atrás de todo esto estemos conscientes de que Dios debe ser glorificado por cada uno de nosotros, por vida o por muerte. Él estaba seguro de eso. Él no tenía dudas. Él no llegaba a tener vergüenza de que esa decisión que tomó en ese momento de su vida, o esas palabras que dijo en un momento de enojo, le pudiera producir vergüenza, y en ese hecho Cristo no sea glorificado. Él vivía de tal forma, en medio de su imperfección, como cada uno de nosotros. Él vivía con la seguridad de que Dios estaba siendo glorificado, y por eso no tenía vergüenza de hacerle quedar mal a Dios. En vez de sentirse avergonzado, va a salir de la cárcel, no por la puerta de atrás, no como un criminal, no porque ha fallado, no porque ha quebrantado la ley, no por vergüenza. Él va a salir de la cárcel, está convencido de eso para continuar su ministerio. Está seguro que lo que está haciendo está glorificando a Dios. Y nosotros debemos preguntarnos si esta decisión que voy a tomar mañana glorifica a Dios. Si este programa de televisión que voy a ver hoy le da gloria a Dios. Si esta actividad en la que me voy a involucrar le da alabanza a Dios. Si este pensamiento o esta meta personal que he establecido le va a dar gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros decimos que lo más importante debe ser Dios, ese concepto debe ser un concepto práctico. Un concepto que no solo lo repetimos y lo decimos, sino se integra a cada parte de nuestra vida, a cada acción de nuestra vida. En nuestro hablar debemos ver si lo que estamos diciendo le da gloria a Dios. La actitud que tenemos le glorifica a Dios. Debemos vivir de manera consciente, de manera diaria, de manera continua, conscientes de que lo que digo, lo que hago, lo que veo debe estar dándole la gloria a Dios. El apóstol va a puntualizar lo que para él es lo más importante. Por eso en el verso 21, un versículo que probablemente lo sabemos de memoria, el apóstol va a decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sabe, para algunos este versículo puede ser una frase bonita, puede ser una frase que compartimos con otros, se puede convertir en un eslogan, se puede convertir en un versículo que he memorizado. Para el apóstol Pablo esta frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, era el estilo de vida. En el español, como usted ve el versículo, sucede lo mismo que en el original. La frase para mí está antes de ese verbo vivir. El apóstol está enfatizando su realidad personal. Él está diciendo: para mí. Yo no sé cuál es la realidad de ustedes.
Yo no sé qué es lo más importante en la vida de cada uno de ustedes creyentes en Filipos. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y cuando el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Al morir no le temo. El morir no me asusta. El morir no me sobra, no me roba la paz. El morir llega a ser una bendición porque voy a estar en ese momento frente al Padre celestial. Usted y yo podemos decir, para mí el vivir es Cristo. O podríamos sustituir el nombre de Cristo por otras cosas. En la pantalla usted puede observar que para algunos el vivir es el dinero. Y la meta de su vida es esa. Un mejor trabajo, una mejor profesión, un mayor esfuerzo, una mayor prioridad, porque mi meta en esta vida, lo más importante en mi vida tiene que ver con lo económico. Así es que en eso me enfoco. Para otros es la fama, el prestigio, el ser conocidos, el ser llamados doctor, tal. Para otros la meta más importante de su vida tiene que ver con una persona, un cónyuge, los hijos son lo más importante. Y aunque el cónyuge y los hijos y el dinero tienen su importancia y tienen su lugar, pero que el apóstol Pablo está hablando aquí es de lo que es más importante en su vida. Y no en la teoría, porque en la teoría todos somos buenos cristianos. En la práctica, en el diario vivir. Y él dice, para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo sé que para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo hago un test para poder identificar con toda claridad y con toda seguridad que para mí el vivir es Cristo? Es interesante que en la propia carta de Filipenses, el texto bíblico nos muestra a nosotros 5 elementos que hicieron que esa frase, el vivir es Cristo, sea una realidad en la vida del apóstol. Él nos habla en Filipenses 3:9 y tiene la tabla ahí en la pantalla. Nos muestra que cuando uno le tiene a Dios en primer lugar, la justicia de Dios es lo más importante. No nuestra moralidad, no nuestros principios con los cuales vivimos. Son principios más altos, más grandes, más sublimes, más profundos, los que van a determinar la forma en la que vivimos. Una persona que dice que para mí el vivir es Cristo, es una persona que ajusta su vida a la justicia de Dios. Una persona que afirma que el vivir es Cristo tiene una actitud de humildad donde observa a los otros como superiores a sí mismo. Una persona que dice que el vivir es Cristo, sus metas personales, la tercera es, experimenta gozo aún en los momentos difíciles de la vida. Una persona que dice que el vivir es Cristo, llega a poner sus metas personales como algo secundario frente al conocimiento y a la búsqueda de Cristo. Una persona que dice que el vivir es Cristo llega a depender en los buenos y en los malos momentos de la fortaleza que Cristo nos da.
Así es que, hermano, usted y yo sí podemos hacer un test. Sí podemos filtrar a través de estos 5 conceptos que aparecen en el libro de Filipenses. Si nosotros en la práctica estamos llegando a ponerle a Dios en primer lugar. El apóstol Pablo, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, él lo muestra a través de estos 5 elementos expresados aquí. ¿Sabe cuando una persona llega a ponerle a Dios en primer lugar? Esa acción, ese estilo de vida, va a ayudarle para manejar los dilemas que se presentan en la vida diaria. Cuando nosotros hablamos de un dilema, estamos refiriéndonos a 2 opciones, 2 alternativas de las cuales yo debo escoger una. Cuando en nuestra vida se nos presenta 2 posibilidades, algo correcto y algo incorrecto o pecaminoso, no es un dilema, porque es fácil saber que lo que debo hacer es lo correcto frente a lo incorrecto y lo pecaminoso. Pero cuando en nuestra vida se presentan 2 decisiones, 2 posibilidades buenas, y a nuestra óptica ninguna de las 2 quebranta un principio espiritual, y nosotros estamos en ese punto donde no sabemos qué debemos escoger o qué debemos decidir, nos enfrentamos entonces a un dilema. El mejor manejo para los dilemas es ponerle a Dios en primer lugar. Y usted puede observar en el verso 22 hasta el verso 24 el dilema que enfrentó el apóstol. El texto bíblico dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Observe el dilema del apóstol. O parto y estoy con Cristo, cual es muchísimo mejor, o me quedo en la carne continuando el ministerio que Dios me ha entregado. Un dilema. Las 2 cosas son correctas, o estar en la presencia de Dios o continuar en el ministerio que Dios le ha encargado. Y en ese dilema él dice, no sé qué escoger. No sé qué escoger. Pero el haber puesto a Dios en primer lugar le va a llevar al apóstol a evaluar esas 2 alternativas y va a llegar a escoger la alternativa que beneficia a otro en vez de a sí mismo. ¿Observó? Cuando usted y yo enfrentamos un dilema, lo que usualmente hacemos es, ¿cuál de las 2 alternativas me conviene más? ¿Cuál de las 2 alternativas me da un mejor beneficio personal? Así generalmente manejamos los dilemas. Así enseñamos a que nuestros hijos manejen los dilemas. ¿Por qué no piensas en los pro y los contra? Y ves cuál es la decisión que más te beneficia a ti. Observa lo que hace el apóstol. Él resuelve el dilema, no pensando en lo que más le conviene, porque lo que más le convenía es estar con Cristo. Él resuelve el dilema pensando en el beneficio.
¿Te parece algo revolucionario? La próxima vez que nosotros experimentemos un dilema, aplicar este concepto. ¿Cuál de las dos alternativas conviene más a otros? Y en función de eso decidir. Cuando Dios está en primer lugar, como era el caso del apóstol Pablo, entonces él pudo genuinamente pensar en otros, demostrar su amor práctico por otros y poner el beneficio de otros sobre el beneficio personal. Él no estaba buscando satisfacer un capricho o un deseo en la vida de los filipenses. Él estaba buscando beneficiarles espiritualmente. Y por eso usted puede ver en el versículo 25 que el texto utiliza la frase para vuestro provecho. Esa palabra provecho ya apareció hace algunos versículos, lo estudiamos. Es una palabra compuesta, es una palabra griega compuesta. Pro significa adelante, ingreso significa cortar. Antiguamente hacía referencia a un ejército que contrataba a un grupo de leñadores para que ellos con machete en mano abrieran un camino inexistente para que ese ejército pudiera pasar de un lado a otro a través de ese bosque. El apóstol Pablo se está viendo como un pionero, como una persona que está estableciendo un camino inexistente para que otros que vienen atrás de él puedan continuar por ese sendero que él está formando, que él está abriendo, que él está estableciendo. Y la decisión que toma en beneficio de estos creyentes de Filipos llega a buscar el progreso, el provecho espiritual en su vida. Y él en la carta de Filipenses va a mostrar 4 cosas específicas con las que desea bendecir, por esta decisión que él desea bendecir la vida de estos creyentes. Va a decir que él quiere que crezcan en amor, en conocimiento de Dios, en muchos frutos de justicia y en obediencia. La decisión que él toma para resolver su dilema se enfoca en el beneficio de los creyentes de Filipos para que ellos puedan crecer en amor, en conocimiento, en muchos frutos y en obediencia al Señor. ¿Por qué él piensa en otros antes que en sí mismo? Porque Dios es el más importante. Y cuando nosotros empezamos a ponerle a Dios en primer lugar, nuestra relación Ok. Cuando nosotros le ponemos a Dios en primer lugar, no solo mi relación con Dios va a cambiar, mi relación con la gente va a cambiar. Y voy a poder amar genuinamente a mis hermanos. Observa por qué es importante ponerle a Dios en primer lugar. Porque nuestra perspectiva de vida cambia. Porque los dilemas de la vida pueden ser mejor manejados. Porque de veras voy a pensar en amar al otro de manera práctica, de manera real, de manera objetiva, no solo de palabras para afuera. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Piénsalo por un momento.
No contestemos inmediatamente. Evaluemos la vida, que en el día a día, la forma de pensar, la forma de reaccionar, la forma de comportarnos, la forma de hablar, demuestra que para nosotros el vivir es Cristo. Él ocupa el primer lugar de mi vida. O hay otras cosas, otras personas, otras metas que se han convertido en lo más importante. Hermano, yo espero que en tu caso y en mi caso, ese versículo, para mí el vivir es Cristo, sea más que un eslogan, sea un estilo de vida. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de poder entenderla. Y poder saber que lo más importante en nuestra vida debe ser tú. Gracias porque esa era la realidad del apóstol. Y en medio de esa convicción que él tenía de que iba a ser suelto, iba a tener libertad, él pudo decir, o por vida o por muerte, Cristo será magnificado. Él vivía cada día enfocado en darte a ti la gloria a través de cada palabra, a través de cada actitud, a través de cada decisión. Y por eso él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el colocarte a ti en primer lugar no solo cambió su relación contigo, sino cambió su relación con su prójimo. Y pudo tomar decisiones pensando en el beneficio de otros. Ayúdanos, Señor, a que para nosotros en la vida diaria el vivir sea Cristo. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y mientras los demás tienen sus ojos cerrados y para usted ese es el caso. Usted quiere permitirnos orar por usted. Usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que nos ayudes a ponerte a ti en primer lugar. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido